por nombre la iglesia. En este pasaje, el Señor procuraba, en el contexto del mismo, que los discípulos respondieran una pregunta importante. Él comenzó de manera general, planteándole a los discípulos la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Había una gama amplia de opiniones acerca de la identidad del Señor. De lo general, el Señor se va a lo particular. Le dice a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A esa pregunta, Pedro, en nombre de los 12, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde a Pedro con una felicitación. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. A sabiendas de que ya Pedro tenía una información vital acerca de la identidad del Señor, Cristo procede a darle más revelación. Esta vez, no acerca de la identidad de su persona, sino acerca del propósito de su obra por el cual Él había venido a esta tierra. ¿Con qué propósito vino Cristo a este mundo? A edificar su iglesia. Ok, el Padre te ha revelado mi identidad. Ahora te voy a revelar el para qué o el por qué yo vine a este mundo como el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. ¿A qué yo vine? Él le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A eso vino Jesús a esta tierra, a formar una iglesia, a integrar una iglesia, a construir una iglesia, a edificar una iglesia. A eso vino Cristo a esta tierra. Sobre ese pasaje de Mateo 16, 18 hay diferentes interpretaciones. Como bien hablábamos el domingo pasado, los católicos interpretan este pasaje de la siguiente manera: Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, afirman los católicos. Esto es, el garante de su unidad y de fortaleza inconmovible. Y prometió a su iglesia una duración perenne. Ahora bien, afirman ellos, la unidad y la solidez de la iglesia no son posibles sin recta fe. Por tanto, Pedro es también el supremo maestro de la fe, infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, puesto que, por voluntad de Cristo, la iglesia ha de continuar hasta el fin de los tiempos. Igualmente, Cristo invistió a Pedro y a sus sucesores del supremo poder de atar y desatar. Así como en la expresión rabínica atar y desatar se comprende también la declaración auténtica de la ley, así también se contiene aquí el poder de declarar auténticamente la ley del nuevo pacto, el evangelio. Dios en el cielo confirmará el juicio del Papa. Esto supone
en su capacidad de supremo doctor de la fe, está preservado del error. Esa es la interpretación católico-romana de ese pasaje. Y sobre esa interpretación ha sido erigida toda la estructura que conocemos en el catolicismo romano, según una organización como tal. En otras palabras, los teólogos católicos romanos leen o interpretan Mateo 16, 18 diciendo: tú eres Kefá, entre paréntesis, piedra, y sobre este Kefá, entre paréntesis, que eres tú, o sea, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esa base ellos han erigido el sistema de gobierno y toda la estructura que compone el catolicismo romano. Esa interpretación, según su visión, tiene un carácter de dogma. Y si es un dogma, porque salió de la interpretación de un papa heredero de la autoridad infalible de Pedro, entonces es un dogma irreformable, porque es un dogma infalible, emanado de un papa igualmente infalible. Por eso no puede ser revocado, no puede ser cambiado, no puede ser reformado, no puede ser reinterpretado, porque tiene un carácter dogmático. Esa es la interpretación católico-romana. Ahora, ¿cuál es la interpretación bíblica correcta acerca de este pasaje? Cuando el Señor dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba el Señor diciendo que Pedro sería, en su persona, en su ministerio y en su obra, aquel sobre quien él iba a edificar la iglesia. Sería sobre la persona de Pedro, sería sobre Pedro el hombre, donde el Señor iba a construir su iglesia. Sería sobre ese individuo llamado Pedro. La pregunta que yo me hago es: ¿qué tenía Pedro que era mejor que los demás discípulos? ¿Y por qué no sobre Matías? ¿O por qué no sobre Juan? De hecho, si el Señor hubiese ido a elegir un hombre para sobre ese hombre edificar la iglesia, era Pedro el candidato más potable para ese propósito. ¿Qué usted cree? ¿Era Pedro el candidato más idóneo para sobre su persona edificar la iglesia? ¿Qué usted piensa? Yo entiendo que no, que Pedro era el más descalificado de todo para hacer esa obra. Porque la vida de Pedro está retratada de pies a cabeza en los evangelios. Si había alguien falto de dominio propio, ese era Pedro. Si había alguien intemperante, ese era Pedro. Si había alguien que le faltaba humildad, ese era Pedro. Si había alguien deslenguado, ese era Pedro. Y acelerado, ese era Pedro. En otras palabras, el individuo menos calificado, a mi juicio, de los 12, ese era Pedro. Si hubiesen ido a elegir a un hombre de los 12 para elegir, ¿verdad?, para sobre él
fundar la iglesia, ¿quién sería la persona más ideal? Juan. Juan es obvio para mí que la persona más idónea para elegir de los 12, ¿verdad? Para sobre él edificar la iglesia era Juan. Era el individuo, primero que nada, de confianza. Dice que se recostaba sobre el pecho del Señor, y eso habla de la cercanía, de la amistad, de la confianza que había. Era un amigo cercano, un amigo estrecho de confianza del Señor. Eso está claro en las Escrituras. Entonces, obviamente, que sobre Juan habría sido la persona más ideal o Juan habría sido el elemento más ideal para sobre él edificar la iglesia. Es obvio. Ahora bien, cuando el Señor pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vemos que el apóstol Pedro responde de manera precisa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y obviamente, como decíamos el domingo pasado, esta confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa confesión de Pedro es el centro donde gira la fe salvadora. Como bien lo expresa Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo eso, tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se adquiere la vida espiritual, la vida eterna? ¿Cómo se adquiere? Creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice Juan ahí. Todo lo que él escribió en su libro tenía un solo propósito. Todo. Que pudiésemos tener la información correcta acerca de la identidad de Jesucristo. Para que pudiésemos tener la información correcta acerca del propósito de su venida a la tierra. Para que podamos tener la información correcta acerca de qué obra llevó a cabo el Hijo de Dios como Mesías, como enviado de Dios. Entonces, lo que Pedro declaró ciertamente es el centro de la vida cristiana. Pedro confiesa de Jesús, de ese hombre que estaba ahí delante de él, de carne y de hueso, que estaba hablando con él ahí, de ese hombre que miraban sus ojos. Él confiesa que es el Cristo. Y cuando dice que Él es el Cristo, está diciendo que Él es aquel a quien Dios ungió en los cielos para enviarlo a la tierra. Ahora, ¿a qué lo envió Dios a la tierra? ¿Con qué propósito? Lo envió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Pedro confesó. Eso fue lo que él logró ver en ese que estaba parado delante de él. Él vio a Jesús ahí, a la diestra de Dios, recibiendo del Padre la orden: ve a morir por los pecadores. Ve
a salvar a mis elegidos. Ve, ocupa su lugar. Ve, edifica para mí a un pueblo santo, celoso de buenas obras. Ve, eso fue lo que Pedro vio. Eso fue lo que Pedro vio. Por eso Cristo concluye, no te lo reveló sabiduría humana. No fue que tú llegaste a una conclusión precisa porque tú eres un hombre muy ducho y muy versado en el conocimiento del Antiguo Testamento. O no es porque tú fuiste un hombre o eres un hombre muy inteligente que recibiste o que llegaste a esa conclusión. No, mi Padre te lo reveló. Aquí él obtuvo una revelación directa de Dios el Padre. Le dieron a Pedro información de primera mano acerca de la identidad de Jesús y acerca de la obra que Jesús vino a realizar a esta tierra. Por eso, concluye el Señor que Pedro era un hombre bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado en esta tierra? ¿Quién es feliz en esta tierra? El que obtiene esas dos informaciones vitales. Número uno, acerca de la identidad de Jesús, tú eres el Cristo. Acerca de la filiación del Hijo, tú eres el Hijo de Dios. Y acerca de qué más, del propósito de su venida. Esas tres informaciones debidamente recibidas, debidamente creídas, son la fuente de la felicidad para el hombre en esta tierra. Por eso el Señor declaró a Pedro un hombre bienaventurado, dichoso y feliz. En conclusión, mis amados, la confesión de Pedro es la piedra fundamental de nuestro cristianismo. Es la piedra angular en el lenguaje de Pedro. Es la piedra angular. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por ahí sigue dando una lista de aquellos propósitos por los cuales Dios lo manifestó en carne. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta piedra que tú has confesado, sobre esa piedra de tu confesión, edificaré mi iglesia, dice Cristo. Amados hermanos, esa es la interpretación correcta de ese texto. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta piedra de tu confesión, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. De modo que Roma se equivoca al plantear su dogma cuando dicen, tú eres Kefá, piedra, y sobre este Kefá, que eres tú, Pedro, edificaré mi iglesia. Esa es una interpretación equivocada, de tapa a tapa, errónea, de tapa a tapa. Agustín de Hipona decía, hablando de ese pasaje, por consiguiente, sobre esta piedra que has confesado, edificaré mi iglesia, pues la piedra era Cristo. Y el mismo Pedro fue edificado también sobre este fundamento. Así veía o interpretaba Agustín de Hipona ese pasaje. Es obvio que Cristo no está aquí diciendo
tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre ti, que eres una roca, edificaré mi iglesia. Eso no es lo que el Señor está diciendo ahí. Él no dice sobre tu persona edificaré mi iglesia, sino sobre la roca de vuestro testimonio apostólico. Sobre esa roca de su testimonio acerca de la identidad y la obra de Cristo, sobre esa roca habría de ser edificada la iglesia. No sobre la persona de Pedro, sino sobre el testimonio apostólico que había sido inspirado por el Espíritu Santo, revelado por el Padre a él. Sobre ese testimonio apostólico sería edificada la iglesia. En otras palabras, sobre la roca de tu testimonio apostólico, inspirado por el Espíritu Santo y revelado por Dios el Padre, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Se entiende? Y ese testimonio acerca de mi persona, acerca de mi obra, acerca de mi ministerio, permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. En ese pasaje vemos 5 principios fundamentales. Ahí encontramos, en esas palabras, en Mateo 16, 18, encontramos un edificio, encontramos un constructor, encontramos un fundamento, encontramos los peligros que acechan y encontramos la seguridad de supervivencia de ese edificio. Un edificio es lo primero que se destaca ahí en ese pasaje. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Un edificio. ¿Quién está construyendo ese edificio? Dios. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores. La palabra labranza no es una palabra tomada aquí de la agricultura, sino de la ¿cómo se dice? Alfarería. Tiene que ver con aquellos canteros que van a la mina a buscar rocas calizas que son usadas en el taller para ser labrada. Con esas rocas se construyen los edificios o se construyeron los edificios anteriormente. Usted va ahí a la zona colonial y usted va a encontrar que la mayoría de esos edificios fueron hechos en base a roca labrada. Usted la ve como si estuviesen empañetadas. ¿Cómo lograron eso?
con cemento y arena. No, eso fue logrado a base de labranza. Tenían instrumento para labrar la piedra y la ponían lisas. No necesitan esa piedra absolutamente nada de empañete. Aún todavía están ahí. Tienen 400 y pico de años y están igualitas. Igualita. Ni pintura necesitan. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios tomó nuestras vidas y la labró. Y con nuestras vidas, convertidas en piedras labradas, está construyendo este edificio llamada Iglesia Bíblica de la Trinidad. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese texto es interesante, hermanos, porque podemos observar ahí que dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de Pedro, de la persona de Pedro. Eso es lo que dice ahí. Note lo que dice, sobre el fundamento de los apóstoles, en plural. Entonces, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Son las enseñanzas apostólicas inspiradas por el Espíritu Santo y reveladas por Dios el Padre, el fundamento donde la iglesia es edificada. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más claro de ahí, no canta un gallo, o no puede cantar un gallo. Es obvio que el fundamento de la iglesia, sobre el cual es edificado la iglesia, no es el Papa, o no son los papas, no es Pedro, no son los herederos de Pedro, los papas, los garantes de la unidad de la iglesia y el fundamento donde se edifica la iglesia es Cristo y sus enseñanzas apostólicas, proféticas, donde es edificada la iglesia. Entonces encontramos ahí un edificio, es lo primero que se destaca. Ese edificio tiene un constructor, como bien se destaca ahí en el pasaje que hemos leído. Tiene un constructor. Ese constructor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Es lo que él textualmente le dice a Pedro. Dice él, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Cristo mismo en persona está involucrado en esa tarea. También en ese trabajo hay un fundamento donde se está edificando, construyendo el edificio, donde está trabajando el constructor. Me encanta la manera en que los salmos presentan justamente ese edificio. Vayamos allá, Salmo 18. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, concluye el salmista. Ese fundamento sobre el cual la iglesia es edificada es denominada roca. Ahora, ¿a quién se está designando con el nombre de roca aquí? A Jehová Dios. Salmo 18, Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es una alusión clara al Señor Jesucristo. Salmo 27, verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Es una alusión a esa roca de los siglos. Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Dios, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Salmo 62, verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 3. Versos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Ese fundamento está hecho de roca. ¿Y quién es esa roca? Pedro.
La roca es Jesucristo. Él es la roca sobre quien estaba edificado el Israel del Antiguo Testamento, como se ve claramente en los Salmos y en otros pasajes más, sobre quien está edificada la iglesia en el Nuevo Testamento. Cristo es esa roca, es el fundamento donde se edifica la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es el fundamento? Cristo nuestro Señor y Salvador. Él es la roca. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa roca? Y la roca, oiga bien, no era Pedro, la roca era Cristo. De manera que el catolicismo romano está edificado sobre la tierra movediza, pantanosa, fangosa, sobre la arenisca de la interpretación humana, falsa, equivocada, herética, de Mateo 16, 18. Por eso llegamos a la simple conclusión del que el catolicismo romano es una secta herética. Es una secta herética, porque su fundamento no es Cristo. Su fundamento no es un material divino, sino humano. ¿Sobre quién están edificados? Sobre Pedro, no sobre Cristo. Están edificados sobre una estructura humana, no divina. Por eso llegamos a la conclusión de que ellos son una agrupación sectaria apartada de la verdad. Y aquí, mis hermanos, hay un principio importante. Predicamos hace ya unos domingos sobre ese tema y es interesante observar la obra que estamos llamados a hacer nosotros como parte del trabajo de edificar la iglesia. Como podemos observar, la iglesia tiene un fundamento sobre el cual la misma es edificada día a día. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, asegura el Señor Jesucristo.
Pablo asegura y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Los discípulos fueron entrenados por el Señor Jesucristo en esa universidad dedicada exclusivamente a estudiar arquitectura de iglesia. Los apóstoles se graduaron en esa escuela de arquitectura de iglesias. 3 años estuvieron inscritos allí, matriculados en esa escuela de arquitectura, de plantación y edificación de iglesia. El apóstol Pablo, por su conocimiento que poseía sobre la arquitectura de iglesia, pudo decir, en 1 Corintios 3, 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo aquí se describe a sí mismo en su papel como parte de ese equipo que tiene el Señor para plantar iglesia. ¿Cómo se define Pablo a sí mismo? Se define aquí él como perito arquitecto. Perito arquitecto. Él se define como perito arquitecto por el conocimiento y la experiencia que poseía. Cuando Pablo escribió esta carta, ya había fundado más de 30 iglesias. Era un perito. Era un perito. Porque tenía un background, una experiencia acumulada en el arte de fundar iglesias, de plantar iglesias. Era por ello denominado un perito arquitecto, constructor, no de edificio, no de las 4 paredes donde se reunía la iglesia, sino, Pablo aquí hablaba de los hombres y mujeres que por la gracia de Dios habían sido convertidos en piedras labradas para formar ese templo, morada de Dios. Yo como perito arquitecto, dice él, puse el fundamento. ¿Y cuál era ese fundamento que Pablo como perito arquitecto había colocado? ¿Cuál era el fundamento? Dice él, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento. Pablo era un perito arquitecto con experiencia en el arte de poner fundamentos. Donde quiera que llegaba con los materiales, con las piedras, con las varillas, con el cacajo, con el cemento, con el agua, en las medidas, en la dosis necesaria para que ese fundamento fuera
un conocimiento amplio, profundo, vasto, en lo teórico, pero en lo práctico es un maestro. Es un maestro. Pregúntale lo que tú quieras, te va a responder. Te va a responder. Y si no la sabe toda, porque nadie es sabedor de todas las cosas, es imposible. Si no la sabe, te agradezco que la va a averiguar. Va a dar una respuesta correcta y bien fundamentada. Pablo era un perito. Es obvio que era un perito. Nada más hay que leer las cartas porque él escribió y usted verá por qué se le llama a él perito. Las cartas nos dicen por qué Pablo era un perito en iglesia. En Corinto había un problema complejo, problemas complejos, difíciles. Por eso escribió dos de las cartas más largas, más extensas del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Por la complejidad de los problemas que había en Corinto. Y él como perito tenía el conocimiento de esos problemas, porque lo habían informado, pero también tenía la experiencia para decirles a ellos de qué manera bíblica debían de abordar y tratar esos problemas que afectaban y plagaban a los miembros de esa iglesia en Corinto. Habían problemas desde inmoralidades sexuales hasta problemas con los dones, chismes de todo tamaño. Problemas con la Santa Cena, problemas en los hogares, problemas en las relaciones marido-mujer, problemas de todo tipo habían allí. Pablo era un experto, un perito en cómo abordar los problemas a la manera de Dios. Por eso le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Si tienen problemas con la Santa Cena, mira, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan aquello. Y le dio desde la A hasta la Z solución a su problema. Y obviamente, hermano, es un manual para nosotros también en el día de hoy, porque ahí está todo lo que necesitamos. Ese es el fundamento. Dónde edificar nuestras vidas, dónde edificar nuestros matrimonios, dónde edificar nuestra iglesia, dónde edificar por completo nuestro ser. Y lo que hacemos para hacerlo para la gloria de Dios y nuestro bienestar temporal. Pablo fue graduado de arquitectura eclesiástica en la escuela del Señor Jesucristo y se hizo un perito en ese arte. Y es interesante, Pablo no relajaba con aquellos que estaban tratando de cambiar el fundamento, que era Jesucristo. No relajaba con esa gente, le entraba y le daba con todo lo que tenía. Los cretenses, siempre mentirosos, malabestias, glotones ociosos. Oiga qué lenguaje. Oiga qué lenguaje. Ahora, ¿qué intentaban hacer los cretenses? Los cretenses eran judaizantes, querían volver a los creyentes de esas iglesias a los rudimentos de las leyes ceremoniales. Tienen que volverse a circuncidar, tienen que volver a hacer todas esas ceremonias, sacrificar animales, etcétera, etcétera, para ser salvo. Y Pablo lo agarra y le da con todo lo que tenía, siempre mentiroso, malas bestias. Le llama bestias, oiga qué nombre. Glotones, vagos. Define quiénes eran esas personas. Pablo era un perito.
Era un perito. Le decía malabestias y él sabía por qué se lo estaba diciendo. Le decía glotones y sabía por qué se lo estaba diciendo. Le decía vagos y sabía por qué se lo estaba diciendo. Pablo era un perito, un experto en el arte de fundar iglesias. Y hermanos, que Dios nos dé esa gracia de ser expertos, peritos. Queremos ver este país lleno de iglesias. Necesitamos formar hombres y mujeres, arquitectos, en el arte de plantar iglesias. Lo cortaba de raíz, así es. Alguien levantó la mano. Tú levantaste la mano. Sí, sí. Exacto. Era un perito. Sí, claro. Ujú. Así es. Eso no es un papa, es un diablo. Sí, sí. Sí, no, y eso se ve evidentemente en los cambios de título que, los pastores que han observado muchos pastores hoy. Ya hoy el título pastor, eso es muy pequeño, muy chiquito, es muy indigno. Ya hoy es apóstoles. El abolengo, incluso oí de alguien que se hacía llamar arcángel. Porque ya el título de apóstol también está chiquito, es algo más alto, arcángel. Él es el arcángel fulano. Y eso realmente es una cosa terrible. En el contexto de los cantantes, ya no son cantantes, ya son salmistas. Así como se denominan salmistas. Porque es muy pequeño para ellos ese nombre, de ese título de artista. Perdón. Un cualquiera, ya, pero apóstol, tú sabes, eso tiene otra connotación, otro abolengo. Tristemente esas cosas están pasando. Que Dios nos guarde, hermano, de ese espíritu del diablo que busca cambiar el fundamento, que es Cristo. Y el de los apóstoles que fueron puestos allí por Cristo para ese propósito. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que nos trae en esta mañana sobre la iglesia. Te pedimos, Padre, que nos conceda como iglesia local continuar siendo edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Oh, endereza nuestro camino para andar por esa senda de justicia por amor de tu nombre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tú necesito?